Hay una sensación que seguro es familiar para muchos, la de sentir que hay dos mundos en guerra en nuestro interior. Uno es de luz, de orden, de familia, pero el otro es de oscuridad, caos y sobre todo, misterio. Bueno, hoy nos metemos de lleno en los inicios de esa lucha en una obra que es un clásico, Demian, de Hermann Hesse, para seguir el viaje crucial de autodescubrimiento de su protagonista. El libro arranca con esta pregunta, y ojo, no es solo una introducción, es básicamente el corazón de toda la novela. Es esa lucha que de alguna manera todos conocemos, el simple deseo de ser uno mismo y el gran misterio de por qué ese camino es tan, pero tan difícil. Para entender bien cómo empieza todo esto, vamos a seguir los primeros pasos del joven Sinclair. Veremos cómo fue su infancia dividida en dos, el incidente con el acosador que lo cambia absolutamente todo, una interpretación nueva de la marca de Caín, su retirada a un lugar seguro y al final el momento en que empieza a cuestionar a Dios y al diablo. Muy bien, empecemos. Todo arranca con el conflicto fundamental en la vida de nuestro joven protagonista, Sinclair, una infancia que él percibe como partida en dos mundos completamente distintos. Y la división es, miren, clarísima. Por un lado tenemos el mundo claro, la casa familiar, un lugar de orden, de amor, de seguridad, de perdón. Pero justo al lado, a veces en la misma cocina, susurrado por las criadas, existe el otro mundo. Un reino de caos, de peligro y, lo más importante, de un misterio que lo atrae de una forma increíble. Y aquí, justo aquí, está el nudo de todo. Sinclair siente que pertenece a los dos. O sea, siente una fascinación tremenda por ese mundo prohibido, lo que, claro, le genera una culpa constante. Él sabe que su objetivo debería ser la claridad de sus padres, pero es que no puede evitar sentirse atraído por la oscuridad. Pero bueno, este equilibrio tan frágil está a punto de romperse, y de forma violenta. Pasamos a la siguiente parte, el acosador y la mentira. O dicho de otro modo, cómo un solo momento puede hacer añicos todo un mundo protegido. Todo empieza con una mentira tonta de niño, para impresionar a un chico rudo del barrio, un tal Franz Kromer. Sinclair se inventa que robó unas manzanas. Kromer, que es mucho más astuto, lo obliga a jurar que es verdad por Dios y por su salvación eterna. Y con ese juramento, ¡zas!, la trampa se cierra. Kromer empieza a exigirle dinero, comienza el chantaje, y Sinclair se convierte básicamente en un esclavo de su propia mentira, atrapado en una vida secreta de puro miedo y tormento. Pero lo más importante de todo esto es lo que Sinclair se da cuenta internamente. Su verdadero pecado no fue la mentira de las manzanas, no. Su verdadero pecado fue haberle dado la mano al diablo, haberse vuelto dependiente de ese mundo oscuro que a la vez le fascinaba y le aterrorizaba. Y esto le provoca un cambio psicológico brutal. Por primera vez en su vida, Sinclair se siente superior a su padre. Desprecia la inocencia, la ignorancia de su padre sobre este mundo real, oscuro y peligroso que él ahora conoce tan de cerca. Y esta es la primera grieta, la primera fisura en la autoridad casi divina de sus padres. Justo cuando Sinclair está hundido en este infierno personal, aparece una figura nueva. Y nos lleva a una idea fascinante. Una marca de Caín diferente. Un nuevo estudiante que llega a la escuela y ofrece una perspectiva radical. Este nuevo estudiante es Max Demian, un chico misterioso que parece mucho mayor, muy seguro de sí mismo. Después de una clase de religión, Demian se acerca a Sinclair y le suelta una pregunta que lo va a cambiar todo. ¿Y si el primer asesino del mundo en realidad no fuera el malo de la película? Lo que Demian le ofrece es una reinterpretación total de la historia. A ver, olvidemos por un momento la idea de que la marca de Caín es una maldición. ¿Y si fuera una distinción? ¿Una señal de coraje que inspiraba miedo en los débiles? En esta nueva versión, Caín es el fuerte, el noble. ¿Y Abel? Abel es el cobarde. La historia que conocemos, sugiere Demian, simplemente fue escrita por los miedosos para satanizar a los que son diferentes, a los excepcionales. Esta idea le vuela la cabeza a Sinclair. ¿Por qué? Pues porque él mismo se ha sentido como un Caín, marcado por su secreto oscuro con Kromer. Y junto a la vergüenza, también había sentido un extraño orgullo, esa sensación de ser superior por conocer la oscuridad. La teoría de Demian le da, por fin, un lenguaje para entender lo que le estaba pasando. Pero la influencia de Demian no se queda solo en las ideas, va mucho más allá. Y eso nos lleva a la siguiente parte. Retirada a la luz, porque la libertad llega con un precio. Demian se da cuenta del tormento de Sinclair y decide hacer algo.
No sabemos exactamente qué le dice a Cromer, los detalles no importan, pero el poder de Demian es mental, psicológico. La cuestión es que la siguiente vez que Sinclair ve a su acosador, Cromer huye, aterrorizado, y así, de la nada, Sinclair es libre. Pero, ¿qué es lo que hace Sinclair con esta libertad? En lugar de acercarse a su liberador, de querer entender más, de explorar esas ideas, huye. Literalmente corre de vuelta al mundo claro, a ese paraíso perdido de su infancia. Y su reacción lo dice todo. Va, le confiesa todo a sus padres y se refugia en el papel del hijo pródigo que ha vuelto a casa. ¿Por qué hace esto? Primero, porque no se liberó por su propia fuerza. Segundo, le daban pánico las ideas de Demian. Y tercero, porque Demian, con su defensa de Caín, claramente pertenecía a ese otro mundo. Al final del día, la seguridad del paraíso infantil era mucho, mucho más fácil que el camino difícil hacia la independencia. Pasan los años, claro, pero la historia no ha terminado, ni de lejos. Llegamos a cuestionando a Dios y al diablo. Años después, el mentor regresa. Sinclair y Demian se reencuentran en las clases de confirmación, justo cuando Sinclair está lidiando con todo el mundo oscuro de la pubertad. Y aquí, Demian le presenta una filosofía mucho más madura. Le dice que el Dios que conocen, el Dios cristiano, está incompleto. ¿Por qué? Porque solo representa la mitad clara del mundo. Todo el lado oscuro de la vida, los impulsos, la sexualidad, todo eso es simplemente etiquetado como el diablo y se hace como si no existiera. Y esto lo lleva a una conclusión que es una bomba para la fe de Sinclair. La idea de que habría que crear un Dios que integrara en sí al diablo. Y no, se trata de adorar el mal, sino de reconocer y venerar la totalidad de la existencia, no solo la parte bonita y cómoda. Y con esta idea tan potente cerramos este primer análisis de la historia de Sinclair. La pregunta que Demian le deja flotando y que va a resonar durante toda la novela es fundamental. ¿Qué significa realmente aceptar el mundo entero, con su oscuridad incluida, para poder llegar a ser una persona completa?